Soy Adolfo Alvarado Belloso, otra vez en el conversatorio virtual sobre temas procesales que la Academia Argentina de Derecho Procesal realiza como tarea de extensión universitaria para la maestría en Derecho Procesal en la Universidad Nacional de Rosario, que cuenta entre sus más importantes docentes a nuestro invitado de hoy. Hablo de Jorge Alejandro Amaya, varias veces doctor en Derecho, profesor de Derecho Constitucional en varias universidades de América y del mundo, y además, lo que importa a estos efectos, un abogado litigante de fuste, además ha litigado en el Foro Federal en Argentina y en varias provincias. Con un manejo, yo diría, casi absoluto, si no absoluto más, del derecho constitucional y particularmente de los controles de constitucionalidad a través del recurso federal de inconstitucionalidad que es nuestra casación federal en la Argentina. Yo le he propuesto hoy a mi querido amigo Jorge Alejandro Amaya que veamos cuál es el debate el debate actual sobre la última palabra constitucional. Yo, que no soy constitucionalista, ni mucho menos, que apenas un modesto procesalista, estoy asustado de lo que pasa en América Latina con los resultados de los avances en esta materia de los tribunales con competencia exclusiva en el control constitucional. La Argentina, afortunadamente, es uno de los lugares donde nació la idea en América Latina, hay un constitucionalista argentino que bregó mucho por esto. Acá no logró imponerse en mi país la presencia de un tribunal constitucional, cosa que sí se logró en Guatemala, en Colombia, en Perú, etc., con una terrible experiencia, una nefasta consecuencia, porque donde hay tribunal constitucional, la Suprema Corte de Justicia perdió la supremacía, dejó de serla. Tengo una lucha importante entre dos tribunales que se colocan en el máximo, en la cúspide del sistema. Pero además, porque he notado que en la jurisprudencia recurrente de muchos tribunales, particularmente Colombia, Perú y Guatemala, que los jueces se han convertido en legisladores generales. Y eso a mí me asusta, porque cuando el juez se convierte en mi sentir legislador común, estamos cayendo en el terrible problema del gobierno de los jueces, al cual tanto le temía la política francesa del siglo XIX. Entonces me parece la mayor importancia tirar sobre la mesa el tema para hablar de cuál debe ser el sistema y finalizar dando alguna opinión de mi invitado acerca de la necesidad de estos tribunales constitucionales y de la experiencia que nos han tocado a los americanos vivir a partir de ellos. El día pasado tuve una entrevista en este programa de lo más interesante con Juan Antonio García Amado, connotado filósofo español, catedrático en León, que nos hizo un raconto de lo que había sido el sistema constitucional a partir de la Constitución de Bonn y todo el sistema de control que se armó a partir de ello, además mostrando él las influencias políticas que todo eso determinaron. Recomiendo a quien está siguiendo estos programas que escuche eso, a la par de escuchar esta charla que voy a tener con Jorge Alejandro Amaya. Alejandro, estás en tu casa, estás en la maestría, sos un profesor estrella en ella, así que te escucho con toda atención, te pido empecemos a hablar sobre qué significa el debate sobre la última palabra constitucional. Te escucho con toda atención. Bueno, primero, querido Adolfo, un fuerte abrazo, un gran agradecimiento por esta invitación y ojalá pronto retomemos las clases presenciales. Ojalá, realmente. Creo que lo deseamos todos, porque realmente algo que ha significado y que vos has implantado evidentemente en tantos años de maestría es este afecto y esta gran generosidad que vos has siempre demostrado formando gran cantidad de gente y una gran escuela que te sigue desde hace muchos años, entre las cuales, por supuesto, yo obviamente me comprometo y soy simplemente un humilde profesor que aporta mucho de lo que vos has logrado. Muchas gracias por la invitación y vayamos ahora directamente al tema.
¿Qué es el debate sobre la última palabra constitucional? Yo diría que es uno de los centros de debate más importante en la teoría constitucional desde el siglo XVII en adelante. Trata de dilucidar cuál es el órgano más eficiente, más legítimo democráticamente, más adecuado para tener la última palabra constitucional en un sistema jurídico político llamado democracia constitucional o Estado de Derecho. Es decir, cuál es el órgano que debe tener el órgano de cierre, ¿no es cierto?, la última palabra constitucional, el órgano garante del principio de la supremacía constitucional y por lo tanto va a tener una enorme trascendencia porque no solamente le va a decir, ¿no es cierto?, a los otros poderes del Estado lo que es constitucional y lo que no es, sino que además le va a decir a la sociedad cuál de sus conductas son constitucionales o no, si las leyes que reglamentan los derechos son constitucionales o no, hasta dónde llegan de alguna manera la extensión de sus derechos. Le va a decir a una mujer si puede interrumpir voluntariamente el embarazo y en qué condiciones, le va a decir a una persona si puede circular por la calle con un pitillo de marihuana o no lo puede hacer, es decir, va a intervenir en los temas más conflictivos de todas las sociedades. Por lo tanto, esto tiene un enorme poder ese órgano, lógicamente, y ha sido, yo diría, uno de los temas de la política a lo largo de los siglos que ha tratado de influir notoriamente en el diseño de las constituciones y, por lo tanto, en la influencia de la política sobre ese órgano. Uno de los grandes dilemas que tenemos en todo el mundo es la fuerte influencia de la política en ese órgano para tratar de capturar, lógicamente, ellos mismos la definición de la última palabra constitucional. El tema viene desde el siglo XVII en adelante, aunque parezca mentira. La primera vez que se discutió el tema vinculado con la última palabra constitucional fue en la Inglaterra de 1610, nada más ni nada menos, en un famosísimo caso que se llamó el caso Bonham, en la cual un juez, el juez Cook, famoso juez, Sir Edward Cook, se atrevió a controlar una ley del Parlamento de reglamento del ejercicio de la medicina, a la luz justamente de las costumbres y de los precedentes judiciales ingleses que constituyen de alguna manera la constitución inglesa, que como bien sabés no es una constitución escrita, ¿no es cierto?, como la que tenemos en América. Lo cierto es que a partir de allí ese enorme debate terminó justamente con algo que todavía hoy los ingleses sostienen, que es el principio de la soberanía absoluta del Parlamento. En Inglaterra no hay control de constitucionalidad como nosotros lo conocemos, no hay control judicial de constitucionalidad, a pesar de que los ingleses hace 10 años atrás separaron de la Cámara de los Lores a una Corte Suprema, crearon una Corte Suprema independiente y así todo no le asignaron la facultad del control de constitucionalidad como sí la tenemos en el modelo norteamericano, el modelo creado en el famoso caso Marbury versus Madison, fallado por la Corte Suprema de los Estados Unidos en 1803, ¿no es cierto? A partir de ahí se implementa principalmente el sistema. El caso sobre el cual tenés un libro importante, que yo un recuerdo caso que he habértelo prologado mucho. con enorme afecto. Exactamente, y que tiene 5 ediciones ya. Ese bueno. libro ha sido publicado en Argentina, ha sido publicado en Colombia, ha sido publicado en Paraguay, ha sido publicado en Italia, te cuento, ha sido publicado en Italia. La verdad que sí, es un caso que yo he estudiado mucho, lógicamente, porque claramente los argentinos, si hay algo en que nos parecemos, obviamente, al modelo norteamericano, es justamente en el diseño del Poder Judicial y principalmente en el diseño del principio de supremacía constitucional y, por lo tanto, del control de constitucionalidad. Esa creación jurisprudencial, ese maravilloso caso fallado por el juez Marshall en Marbury versus Madison, se replica en la jurisprudencia argentina, como vos bien sabés, en el caso Sojo, 1887, y el caso Lortondo, 1888, donde la Corte Argentina también replica, obviamente, la facultad de todos los jueces argentinos de ejercer control de constitucionalidad para garantizar el principio de supremacía constitucional. En ese entonces una gran corte, en ese entonces. Sin ningún tipo de duda, una gran corte. Y por supuesto, el tema de la última palabra, creo que vale la pena contar un poco más en su desarrollo, porque así como, digamos, el modelo inglés depositó su confianza en el principio de la soberanía absoluta del Parlamento, hay que conocer el modelo inglés
para entender por qué, obviamente, el Parlamento constituye la representación, obviamente, de tanto de mayorías como minorías y de toda la institucionalidad inglesa, así como luego aparece varios años después el modelo judicial de la Judicial Review, el modelo que deposita la confianza en los jueces, a principios del siglo XX, con inspiración de Hans Kelsen, luego de un gran debate con Carl Schmitt, justamente, aparece el otro modelo de control de constitucionalidad que ha capturado el interés principalmente de Latinoamérica, que es el modelo también llamado concentrado o de tribunal constitucional, y que ha sido adoptado, como bien señalaste vos, por varios países latinoamericanos, principalmente a partir de las reformas constitucionales de la década del 90. Así hoy tenemos tribunales constitucionales en Chile, tenemos en Bolivia, tenemos en el Perú, por supuesto, tenemos una Corte Constitucional que comparte en forma bicéfala la cabeza del Poder Judicial en Colombia, como bien señalaste. La característica, digamos, la diferencia entre el modelo colombiano y el modelo chileno, por ejemplo, es que el Tribunal Constitucional está radicado fuera del Poder Judicial en el modelo chileno, y en el caso de la Corte Constitucional colombiana está radicada dentro del Poder Judicial y comparte esta característica de bicefalidad con la Corte Suprema de Justicia, a pesar de que es la Corte, digamos, constitucional la que tiene la última palabra constitucional. Así que si vos mirás a lo largo de la historia, vas a encontrar, digamos, siglo XVII, vas a encontrar, obviamente, siglo XVIII, y vas a ver al siglo XX, y vas a encontrar entonces los tres grandes modelos, yo diría los dos grandes modelos, el de la Judicial Review, el modelo americano, y el modelo de Tribunal Constitucional, que impera prácticamente en toda Europa en este momento, con excepción de los países nórdicos que tienen un sistema de control de constitucionalidad parecido al de la Judicial Review. Oye, ¿cuál ha sido, por qué hemos llegado nosotros en América a copiar eso? Porque yo creo que la gran influencia... éramos ajenos al tema. Yo creo que la gran influencia, Adolfo, es... hay un punto de inflexión, me parece, que uno tiene que tener en cuenta, que es mitad del siglo XX. Mitad del siglo XX, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, cuando aparece, de alguna manera, la necesidad del mundo de poner fin a las atrocidades cometidas en la Segunda Guerra Mundial, y aparece la organización a través de las distintas instituciones internacionales, como las Naciones Unidas o la Organización de Estados Americanos, aparece este deseo de la regionalización y principalmente de la creación de organizaciones regionales de protección de los derechos humanos. A partir de ahí, en el caso propiamente, digamos, del sistema interamericano de derechos humanos, con las mejores intenciones, aparece en la Convención Americana de Diseños de Derechos Humanos el diseño de la Comisión Interamericana y de la Corte Interamericana. Pero en ese movimiento revolucionario, constitucional, internacional que se va generando, aparecen nuevas teorías del derecho, y aparece principalmente una enorme influencia de un pensador anglosajón en toda Latinoamérica, como es Ronald Dworkin. Con la nueva teoría, Ronald Dworkin y Robert Alexy también, ¿no es cierto? Es decir, dos pensadores sajones, pensando un sistema principialista esencialmente, es decir, donde los principios se superponen a las reglas. Yo siempre digo, el juez debe resolver por reglas. Los principios son coadyuvantes y complementarios, pero cuando existe una regla hay que aplicar la regla. Nosotros tenemos un sistema romanista, un sistema obviamente de reglas. Del legislador es la principal fuente del derecho, a pesar de que lógicamente la jurisprudencia ha ido cobrando cada vez más un rol trascendental. Pero claramente, yo creo que en esto Carlos Rosenkrantz, el presidente de la Corte Argentina, lo ejemplifica muy bien. En el sistema continental, como tenemos nosotros, el tema de derecho continental o del sistema de derecho romanístico, el juez resuelve en base a reglas, claramente. Los principios son coadyuvantes. Para yo resolver en base a principios, como pretende el sistema... Coadyuvantes o inspiradores para hacer una buena interpretación, ¿no? O inspiradores, por supuesto. Pero para yo resolver en base a principios y dejar de lado a las reglas, tengo que estar ante dos situaciones exclusivamente. Y vos que has sido juez tantos años lo sabés mejor que nadie. O no tengo regla,
porque hay una vacía, una laguna del derecho, y entonces acudo a los En cuyo caso principios voy a los generales. Principios generales del derecho. Claro, voy a los principios generales, o entiendo que la regla es injusta, entre comillas, y declaro la inconstitucionalidad de la regla, para lo cual tengo que fundar, obviamente, la inconstitucionalidad en el caso concreto. Pero hay que fundar la injusticia en la Constitución, que es una cosa difícil. Es muy difícil. Y además tengo que sortear una cantidad de reglas. Tengo que hacerlo en el marco de una causa, porque no hay declaración en abstracto, ¿no es cierto? Tengo que, me tienen que haber acreditado el perjuicio en el caso concreto, porque no hay declaración de inconstitucionalidad por la inconstitucionalidad misma. Es decir, tiene que haberse en el marco de una causa, por lo tanto tiene que haber una controversia entre partes encontradas. Es decir, hay una cantidad de reglas que lógicamente el sistema le impone al juez para que, porque como bien dice la regla principal, la declaración de inconstitucionalidad es la última ratio, es la última razón. Y por lo tanto, lógicamente, deben darse una serie de circunstancias para poder tenerlas por cumplidas y el juez declarar la inconstitucionalidad. ¿Esto qué ha pasado, Adolfo? Ha pasado que, por influencia del pensamiento esencialmente de Dworkin, el pensamiento de Robert Alexis, ¿no? El pensamiento de los principios por sobre las reglas, esto ha capturado de los el filósofos, interés. De los filósofos. De los filósofos en un Particularmente contexto hoy distinto. De los filósofos y argumentistas españoles. En un contexto además distinto, en el pensamiento, en un contexto socioeconómico político distinto, sin ningún tipo de duda, ha captado el interés de muchos sectores de Latinoamérica y de un gran sector, yo diría, de la academia latinoamericana, y esto ha tenido una enorme influencia en el sistema interamericano de derechos humanos. Si vos mirás los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no es cierto?, vas a encontrar esencialmente que se construyen en base a principios. El control de convencionalidad, como es llamado justamente, también una creación pretoriana de la Corte Interamericana, porque no está en ninguna norma del Corpus Juris Interamericano, y menos de la Convención Americana de Derechos Humanos, vas a encontrar con que se construye en base a principios, y se va imponiendo esta, digamos, modalidad de resolver los conflictos en base a la aplicación de principios, dejando de lado las reglas. Esto ha capturado y ha traído Oye, lo que se llama... Te interrumpo, quiero hacerte algunas preguntas importantes. Primero, lo han nombrado a Rosenkranz, que me parece a mí un juez luminoso en la Corte actual, porque es el que pone la palabra justa, seria, importante en este debate, ¿no? Lo veo de una seriedad constitucional importantísima. Los que están en contra son todos filósofos. Quiero que notes que no son procesalistas. A ver, más concretamente, los filósofos europeos y americanos se han adueñado del tema sentencia. Michele Tarufo, desde Italia, se ha adueñado del tema sentencia. Se han comenzado a ponderar, a argumentar, a entender que el derecho no es sentencia, sino solamente pensamientos y palabras, ¿no? Y eso lo ha tomado en la Argentina a distinguida doctrina. Rodolfo Vigo, por ejemplo. Que además tiene un gran número de seguidores, que le han hecho un daño inenarrable a la juridicidad argentina, porque hay mucha gente que lo sigue con alegría. Y en mi sentir, me parece que en la Argentina, y te pregunto, hablar de control de convencionalidad no tiene sentido. Si conforme la Constitución del 94, las convenciones están a nivel de la Constitución, mi control de constitucionalidad, nunca de convencionalidad. Y sin embargo, escucho profesores de tu materia que hablan del control de convencionalidad. Esto en la Argentina, que hablen donde quieran, pero no acá. Es un excelente aporte reflexivo, Adolfo. Yo cuando hablo de control de convencionalidad siempre digo lo que vos acabas de decir. En la Argentina es control de constitucionalidad. Si hablamos de control de convencionalidad es solamente a los efectos pedagógicos, para entiendan cómo ha sido la evolución, diga, jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Dónde está la norma que estoy comentando? Pero en la Argentina es siempre control de constitucionalidad. En todos los sistemas jurídicos donde los tratados de derechos humanos están incorporados con jerarquía constitucional,
o en algunos, como en algunos otros casos, por sobre la Constitución. Incluso en la Argentina hay algunos autores que sostienen que los tratados de derechos humanos están por sobre la Constitución, opinión que no comparto en lo más mínimo, aclaro, en lo más mínimo. Ni siquiera creo yo particularmente en el diseño llamado de bloque de constitucionalidad federal, que en realidad es un concepto traído del derecho francés, ¿no es cierto? Yo creo particularmente que si bien siempre hay que buscar una interpretación cooperativa, lógicamente, y colaborativa entre los tratados de derechos humanos en caso de encontrar un conflicto del juez y las normas internas, lo cierto es que la Corte Suprema de Justicia en su última jurisprudencia ha dicho que en última instancia la Constitución es la que predomina, porque justamente el artículo 27 de la Constitución argentina habla de que el derecho internacional obviamente tiene vigencia en el derecho interno, pero está sujeto a los principios de derecho público de la Constitución. Por lo tanto, en última instancia, es la Constitución la que va a tener la última palabra constitucional. Por lo tanto, Oye, el tema pero a del ver, control... quiero preguntarte también algo, ¿no? Para situar la situación. Creo que fue el caso Fontevecchia, El caso donde Fontevecchia. el Tribunal Internacional le dice a la Corte que tiene que revocar una sentencia y la Corte le dice que no. ¿Qué pasó allí? ¿Qué El caso pasó fue... jurídicamente en ese caso? Mira, te voy a contar algo. En tu maestría, en la cual, como bien recordaste, yo soy profesor hace por lo menos 20 años o más, yo Desde el primer día. anticipé, Adolfo, y muchos de los alumnos, digamos, los cursantes queridos lo podrán recordar, anticipé el cambio de doctrina de la Corte Suprema de Justicia en torno al grado de obligatoriedad de las decisiones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, particularmente de las decisiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el derecho interno. ¿Por qué? Cuando se reforma la Constitución argentina y se establece que los tratados de derechos humanos tenían jerarquía constitucional, 10 tratados de derechos humanos en ese momento, hoy son 14, tenían jerarquía constitucional, en las condiciones de su vigencia, así dice el artículo 75, inciso 22 de la Constitución, lo cierto es que se comenzó el debate doctrinario en torno a qué grado de obligatoriedad tenían los precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el derecho interno argentino. El juez argentino debía seguir los precedentes obligatorios como una especie de doctrina del stare decisis de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en este supuesto ejercicio de control de constitucionalidad, convencionalidad. Bien, la Corte Argentina tuvo, como suele tener en muchos temas, un zigzagueo, lógicamente, pero durante los últimos, hasta el año 2017, desde 1998 hasta el año 2017, adhirió a un mecanismo, yo diría, de casi adopción plena de la obligatoriedad de las decisiones del sistema interamericano como precedentes en el ejercicio del control de constitucionalidad, convencionalidad, por parte de los jueces internos. Llegó a decir algo más, Adolfo. En el caso Carranza-Latrubese, llegó a decir la Corte Argentina que las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, no ya los fallos de la Corte Interamericana, las recomendaciones de la Comisión Interamericana eran obligatorias para los jueces internos en la interpretación del derecho interno. ¿Qué corte fue esa? ¿Te acordás vos qué corte claro, fue? Sí, claro, por supuesto. Es la corte anterior a la corte que tenemos de 5 miembros, la corte de 9 y de 7, digamos. De 9 y de 7. La corte, digamos, que fue desde el gobierno digamos, de Kirchner, del gobierno del año 2002-2003, hasta el año 2015, integrada por 9 miembros en un momento y luego por 7 miembros cuando se fue el doctor Zaffaroni y murió Carmen Argibay, y falleció Carmen Argibay, exactamente. Quedaron con 7 y ahora, como sabemos, tenemos 5 miembros. Hasta ese momento, la doctrina de la Corte era de plena aplicabilidad, obviamente, de la jurisprudencia de la Corte Interamericana del Derecho Interno. Aparece el caso Fontevecchia, como bien trajiste a colisión. El caso en realidad es técnicamente llamado Ministerio de Relaciones Exteriores y Cultos sobre cumplimiento de la sentencia Fontevecchia. El caso es muy interesante
es una sentencia contra la Argentina. Acá no estamos discutiendo, digamos, el precedente judicial, sino estamos directamente ante un fallo contra la Argentina. En ese fallo contra la Argentina, en el caso Fontevecchia, la Corte Interamericana condena a la Argentina a 3 puntos en su parte dispositiva. Publicar la sentencia, cosa que inmediatamente se mandó a publicar. Punto número 2, reparar a los actores, digamos, en todos los gastos que tuvieron el sistema interamericano y todo lo que había tenido que pagar en el derecho interno por los daños y perjuicios de las demandas que les había ganado el expresidente Menem, ¿sí? Y tercero, dejar sin efecto, así dice la sentencia, dejar sin efecto las decisiones judiciales del derecho interno argentino, incluso en sus efectos respecto de terceros. Cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores, que decisiones que habían sido revocadas, de hecho, por la sentencia internacional. Exactamente. Cuando se notifica la sentencia de la Corte al Ministerio de Relaciones Exteriores y se manda a publicar la sentencia y a iniciar un expediente para que los actores acrediten los gastos a los efectos de la devolución del dinero, cuando llegan al último punto, dejar sin efecto, claramente, división de poderes, el Poder Ejecutivo nada podía hacer, se presenta Ministerio de Relaciones Exteriores, se presenta ante la Corte Suprema y la Corte Suprema dice lo que quería decir ya con una nueva composición. ¿Por qué dice lo que quería decir? Porque si vos leías y conocías, como conocés y has leído, a Horacio Rosati, profesor de tu maestría, lógicamente, y a Carlos Rosenkrantz, que además fue compañero mío de facultad, si uno había leído lo que ellos habían escrito en su vida académica, claramente uno podía vislumbrar que podía haber algún cambio respecto del posicionamiento tan pleno de las decisiones del sistema interamericano en el derecho interno argentino. Rosenkrantz tenía escrito un artículo publicado en la revista jurídica de la Universidad de Palermo que se llamaba Advertencias a un internacionalista. Y Horacio Rosati era partidario de una doctrina, la cual es partidario también algún sector de la doctrina constitucional cordobesa, que se llama margen de apreciación nacional. A similitud de la doctrina creada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, del margen de apreciación nacional, pero no desde el Tribunal Internacional, sino como ejercicio del Tribunal local. Por eso Rosati habla de un margen de apreciación nacional, un margen de apreciación provincial y un margen de apreciación municipal en las respectivas competencias en un Estado federal. Ante esa situación, yo vislumbré que podía haber un cambio y efectivamente, en este caso Fontevecchia o Ministerio de Relaciones Exteriores, vino el cambio y ante esta sentencia de la Corte, cuando la Corte... ¿Por qué no recordás, por favor, para nuestro pueblo que no está al tanto, cuál fue la sentencia de la Corte Internacional y cuál fue la sentencia que acata o que no acata de la Corte Nacional? Recordemos que el caso se llamó Fontevecchia y D'Amico contra la Argentina. Fontevecchia y D'Amico son dos periodistas conocidos de la Argentina y que trabajaban en una editorial revista, Perfil. En la editorial Perfil, una revista de publicación general, en la cual habían dado a conocer en su oportunidad que el expresidente argentino Menem había tenido un hijo natural. El expresidente los demanda por daños y perjuicios por violación del derecho a la intimidad y los periodistas pierden en todas las instancias, incluso en la Corte Suprema de Justicia. Llevan el caso al sistema interamericano por violación de la libertad de expresión, violación de la libertad de prensa, violación de la libertad de información en una sociedad democrática, y la Corte Interamericana les da la razón y condena a la Argentina a estos 3 puntos que estábamos justamente recordando. La Corte Argentina, vuelvo al relato cuando se presentó el Ministerio de Relaciones Exteriores para que decidiera la Corte como cabeza del Poder Judicial qué debía hacer respecto de dejar sin efecto las decisiones judiciales internas. Recordemos que la Corte Argentina, en la composición anterior, tenía un precedente que se llamaba René Derecho II, en el cual había dejado sin efecto una decisión de la propia Corte Suprema para dar cumplimiento a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno Alves contra la Argentina había sido el caso. Por lo tanto, había un precedente.
acá hubo overruling, es decir, hubo cambio de precedente. La sentencia de la Corte es muy interesante, Adolfo, porque primero se pasa un rato largo en los considerandos tratando de dilucidar qué le quiere decir la Corte Interamericana cuando dice dejar sin efecto las decisiones judiciales internas del sistema judicial argentino. Y llega a la conclusión que dejar sin efecto significa revocar, que lo que pretendía la Corte Interamericana... Le da la orden, revoque. Exactamente. Porque además el juzgado es incompatible una con la otra. No puede estar pendiente de una resolución de la Corte que está siendo ahora dada vuelta en los hechos por la decisión de la Corte Interamericana. Exactamente. Cuando llega a esa conclusión, la Corte Argentina dice, pero la Corte Interamericana en su jurisprudencia dice que no es una cuarta instancia, es un sistema subsidiario. No tiene por efecto revocar decisiones judiciales de los países integrantes del sistema interamericano. Además, dice la Corte Argentina, el artículo 27 de la Constitución Argentina establece que el derecho internacional tiene vigencia en el derecho interno siempre que se ajusta a los principios de derecho público. Y uno de los principios de derecho público es que esta Corte es la cabeza del Poder Judicial y no ha desplazado el sistema interamericano la última palabra constitucional a un tribunal internacional. Esta Corte es la última intérprete de la Constitución Argentina, como la Corte Interamericana es la última intérprete de la Convención Americana de Derechos Humanos. Bajo esta argumentación, habla de que el artículo 27, esto de alguna manera, digamos, generó una cantidad de críticas de la doctrina internacionalista. Vos viste que la doctrina internacionalista es muy monista en este sentido, es decir, para ellos el orden internacional es el que debe privar sobre todo los órdenes internos, y la Corte Argentina dijo, estos principios de derecho público constituyen, y acá vino la palabra, Adolfo, una esfera de reserva soberana de la Argentina. Una esfera de reserva soberana. Horacio Rosati, en su voto concurrente, porque va en un voto concurrente, coloca entre paréntesis a ese concepto de esfera de reserva soberana que viene de la mano de Rosenkrantz, sin ningún tipo de duda, coloca entre paréntesis margen de apreciación nacional, para sostener su doctrina del margen de apreciación nacional. Es decir, una especie de reserva, una especie, digamos, de margen, digamos, nacional de interpretación respecto de determinadas cuestiones vinculadas con principios fundamentales del sistema constitucional. Este tema está identificado con lo que se llama la identidad constitucional de los países y está identificado con una teoría italiana de la doctrina constitucional italiana que hoy rige en toda Europa, porque la ha adoptado el Consejo Constitucional francés, la ha adoptado el Tribunal Constitucional alemán y también el Tribunal Constitucional español, que se llama teoría de los contralímites. ¿Qué significa esto? La Corte Constitucional italiana lo acaba de implementar, la acaba de aplicar en un caso que llamó Tarico en el año 2018. Así como el derecho internacional constituye un límite a la soberanía de los estados, sin ningún tipo de duda, un límite a las decisiones internas de los estados, cuando las decisiones internas de los estados operan como un contralímite respecto de las decisiones de tribunales internacionales. En este caso, la Corte Argentina aplicó claramente un contralímite. Por supuesto, provocando un overruling, un cambio de jurisprudencia respecto de este caso René Derecho de 2 años anterior. Oye, ¿y qué explicación se daría a un constitucionalista europeo, viendo que el sistema americano funciona, pero no tanto? O sea, que la Corte Internacional dice una cosa y la Corte Nacional la cata a media o no la cata. Porque todas son explicaciones con palabras, ¿no es cierto? El resultado para el hombre de la calle, para Doña Rosa, como diría el viejo periodista. Yo creo que es difícil, Adolfo, pretender generar una similitud entre el sistema europeo de protección de derechos humanos, el sistema europeo en general, y el sistema latinoamericano o el sistema interamericano de derechos humanos. A mí me gusta más llamarlo sistema latinoamericano de protección de derechos humanos, porque Estados Unidos no acató
la jurisdicción de la Corte Interamericana y Canadá tampoco. Por lo tanto, es un sistema más que nada latinoamericano. Ellos tienen una auténtica supranacionalidad. Es decir, la Unión Europea Oye, tiene... los americanos entendieron el problema, ¿eh? Bueno, vos sabés que los americanos, al igual que los ingleses en esto, son, digamos, partidarios del principio de law of the land, ¿no es cierto? La ley de la tierra, claramente, ¿no? Todas las grandes, digamos, democracias con vocación lógicamente expansionista, como pueden ser Estados Unidos, como incluso con otras características es Rusia y también obviamente China, obviamente no aceptan la jurisdicción en términos generales de tribunales de estas características. Pero más allá de este debate, yo no quiero que se entienda mis críticas al sistema interamericano, que se entienda como que estoy en contra del sistema interamericano. Yo creo que claramente la Corte Interamericana ha enmendado muchas de las enormes violaciones de derechos humanos que durante muchos años dictaduras en Latinoamérica han tenido, pero claramente hoy necesita de una renovación, necesita de una mayor democratización de sus componentes y necesita de una amplitud de criterios. Hoy está muy centrada, recién acabo de escribirme con un distinguidísimo constitucionalista latinoamericano, no voy a decir de qué país porque es el constitucionalista más importante de ese país, entonces se va a saber y no tengo tengo un marco de confidencialidad en esto, que me decía claramente tenemos que operar, tenemos que trabajar la doctrina que encuentra falencias en el sistema interamericano para perfeccionar el sistema. Porque claramente hoy la Corte Interamericana está provocando algo, Adolfo. Está provocando. ¿Vos sabés cuántas sentencias dictó la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde su constitución hace aproximadamente 41 años de jurisdicción hasta ahora? Aproximadamente 400. ¿Sabés cuántas se cumplieron totalmente? El 15%. Esto es un semáforo fuerte, un semáforo grande. Hace 2 años atrás, yo diría países muy importantes, Argentina, Chile, Brasil y Paraguay y Colombia, 5 países, se presentaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y pidieron que el sistema interamericano desarrollara un margen de apreciación nacional. Es decir, lo mismo que hizo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Poder decir, no todos los derechos pueden ser protegidos con el mismo estándar. No todas las sociedades, que se respeten las idiosincrasias particulares de las sociedades, lógicamente. Así como Argentina tenemos matrimonio igualitario, como se le llama, y tenemos una ley de interrupción voluntaria del embarazo, esto no puede fijarse como un estándar general, porque vos sabés perfectamente que países como Paraguay, nuestros queridos hermanos paraguayos, su propia idiosincrasia no aceptan de alguna manera y no creen conveniente tener una ley de aborto o una ley de interrupción voluntaria del embarazo de las mujeres. Por lo tanto, hay perfiles vinculados con las idiosincrasias y las particularidades de las sociedades que están más propias para resguardar los tribunales nacionales y los poderes legislativos nacionales que los tribunales internacionales en este sentido. Y esto creo que tiene que ser admitido por el sistema interamericano. Además hay otras cuestiones, Adolfo. No podemos tener jueces en el sistema interamericano de derechos humanos que hagan política interna como es permanentemente en nuestro país con el doctor Zaffaroni, lamentablemente. Oye, a ver, yo quiero decir, justamente eso quería señalarte, ¿no? Yo, en los últimos, hace ya 5 años que estoy al margen del asunto, pero en los últimos 20 años he tenido la posibilidad de viajar mucho por Centroamérica. Y he tenido la oportunidad en esos viajes de conocer a juristas, abogados distinguidos, que terminaron sus vidas siendo jueces en Costa Rica, ¿no? Y no tenían la inteligencia, ni la capacidad, ni el conocimiento jurídico para estar en ese tribunal. Porque hay que tener un buen piñez para estar allí adentro, ¿eh? No se trata solamente de ser político del partido tal, el partido gobernante, sino ser un hombre que se maneje en los niveles jurídicos con solvencia y con tranquilidad. Y yo conocí 5 o 6 que no podían ser ni remotamente jueces de paso en sus lugares de origen. Es decir,
ha tenido el tribunal buenos juristas, y los tiene. Actualmente tiene muy buenos juristas. Pero ha habido gente que no merecía estar de ninguna manera allí. Y ese nombramiento lo proponen los países. Por tanto, quien va es quienes afinan al hombre que lo está proponiendo, y no siempre es un buen jurista, es un político o un politiquito que va a hacer allí política a favor de quien lo nombró. Y eso ha hecho, en mi sentir, que esto haya perdido, que no tenga la importancia que tiene que tener de verdad. Yo no he visto nunca un juez de la talla de Rosencrantz, por ejemplo, en la Corte Internacional. Ahora está Ferrer Magrego, que es un hombre importante, que sabe lo que hace, ¿no es cierto? Pero, una persona excelente, además, de alguna manera tengo mucho vínculo con él, y es una persona realmente excelente como persona y como pero además juez. dedicada a eso de su juventud. Él tiene años haciendo esto, ¿no es cierto? Total. Pero te quiero contar algo, vos que has trabajado tanto la independencia del juez, y que hablás en tus libros permanentemente sobre la imparcialidad y la impartialidad, ¿no es cierto?, del proceso. El otro día, quiero contar una anécdota, justamente. Hace un mes atrás, un mes y medio atrás, 2 meses atrás, no recuerdo con exactitud, en las sesiones públicas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, tuve el honor y la responsabilidad de ser perito institucional por el Paraguay, en un asunto Ríos Ábalos contra el Paraguay, un asunto vinculado con la destitución de 2 ministros. Por un ex ministro de la Corte. Exactamente, Adolfo. Exactamente. Lo conociste. Sí, mucho. Exactamente. El perito institucional es un perito, digamos, propuesto por el país, pero que tiene una responsabilidad, como dice la palabra institucional, porque se entiende que el caso tiene trascendencia institucional, que excede el mero, digamos, el mero interés de las partes. Te voy a decir algo, me interrogó, está grabado esto, ¿no? Por supuesto, me interrogó la Corte Interamericana por 2 horas y media, ¿sí? Todos los jueces, con excepción del doctor Zaffaroni, que no hizo ninguna pregunta, el resto de los jueces me tuvieron bailando, diría, 2 horas y media. Mi percepción, que sacando la excepción del doctor Ferrer MacGregor y la excepción también de un juez por Colombia, que no recuerdo en este momento el apellido, el resto de los jueces que me interrogaron tenían posición tomada. Yo lo percibí como abogado de ejercicio, más allá que en ese momento estaba, claro, digamos, ya tenían una opinión tomada y interrogaban de alguna manera desde una posición. Estaban forzando su propia teoría del caso. Exactamente. Estaban forzando Oye, su pero propia te cuento teoría. una cosa, no son un activismo, ellos tienen que pregonar un garantismo procesal, ellos son los garantes del sistema constitucional, y sin embargo son todo lo contrario, ¿no? Hace poco tiempo, ya no recuerdo la fecha porque ya en mi vejez me voy olvidando de las cosas, Colombia ha sido demandada, no sé, por una periodista, por un periodista. Bedoya. Ginette Bedoya. Y cuando llegan a la corte, el representante de Colombia ve que están indagando cosas que no tienen que indagar y los recusan con causa por una suerte de prejuzgamiento, que es lo que digo yo siempre desde hace años en mis libritos. Y lo maltrataron. Por supuesto, le negaron, lo rechazaron y lo cachetearon. Pero vos fíjate cómo Dios castiga sin mostrar la guasca, como diría Martí Fierro, ¿no? Al que le pasa eso es a Colombia, que son los reyes de la prueba de oficio y del activismo judicial. Y por primera vez en la historia, Colombia se retiró formalmente, el Estado colombiano se retiró formalmente de la audiencia de la Corte Interamericana y se retiró del caso. Se retiró del caso. Mira, acabo de Te pido terminar, que lo cuentes, por favor, contame ese caso, contalo porque es muy importante. Me detengo un minuto en una cosa antes que me olvide, Adolfo. Acabo de terminar y publicar en El Derecho, y te lo voy a enviar, un artículo sobre la recusación de los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a raíz del caso Bedoya. A raíz del caso Bedoya. Porque, es decir, el tema es que vos que haces tanto hincapié, y te cito, obviamente, en el trabajo, vos que has hecho tanto hincapié en las características de la independencia judicial, ¿cómo puede haber un sistema procesal
frente al sistema, digamos, en el marco del sistema interamericano, que no prevea la recusación de los jueces. Vos sabés que la recusación de los jueces de la Corte Interamericana no está prevista en ninguna norma, ni en el estatuto, ni en el reglamento de la Corte. Es decir, pero es el reverso del anverso de excusación. Claro, claro. Es obvio, hay un deber y un derecho para reclamarlo. Exactamente, exactamente. Y de alguna manera claramente se niegan a darse cuenta de que, como bien decís vos, es uno de los elementos fundamentales del principio del debido proceso y de la defensa en juicio para una de las partes. Por eso digo, hay muchas falencias en el sistema interamericano que debemos, quienes estamos interesados lógicamente en perfeccionarlo, destacarlas, no solo como una crítica, sino esencialmente como forma de ir mejorando y de ir perfilando nuevas alternativas para mejorar el sistema y hacer un sistema, como bien decís vos, mucho más garantista. Es decir, donde no le pase lo que le pasó a Colombia, que terminó de alguna manera siendo devorado por el propio Leviatán, ¿cierto? Es decir, ¿por qué no recordás a quien nos está escuchando qué pasó en el caso Bedoya? El caso Bedoya es un caso de una periodista que fue abusada sexualmente y que el Estado colombiano incluso reconoció en la propia audiencia del sistema interamericano, por supuesto ya lo demanda al Estado colombiano por violaciones del debido proceso y por falencias en la investigación justamente de ese delito que ella había sufrido. Y cuando llega al sistema interamericano, el procurador de Colombia, que es el que representa al Estado en las audiencias públicas, le pide disculpas, obviamente, pero advierte que los jueces de la Corte lo interrogan de una manera que ya tenían parte, ya habían tomado parte y de alguna manera ya la sentencia estaba dictada. Y él entiende que más allá de su reconocimiento, ¿no es cierto?, de las falencias en el debido proceso en la investigación por parte del Estado colombiano, Colombia, como país sostenedor, como todos los países del sistema interamericano, merecía un juicio justo, de alguna manera, un juicio procesalmente justo con todas las garantías del debido proceso. Y por lo tanto recusa a los jueces por haber tomado partido y los jueces, obviamente, los jueces que quedan, que no fueron recusados, que fue el doctor Ferrer MacGregor y otro juez de la Corte, que no recuerdo quién más fue, rechazan la recusación, pero igualmente el Estado colombiano lógicamente se retira por primera vez en su historia. Tuvo dos casos el Estado colombiano donde no dio cumplimiento al sistema interamericano. Uno y otro en un famoso caso que se llamó el caso Petro, muy interesante, Adolfo, el caso Petro, en el cual político, intendente, justamente, alcalde de Bogotá, ¿cierto? Alcalde de Bogotá. De Bogotá. De Bogotá, sí, exactamente. En el cual la Corte Interamericana condena a Colombia. Primero, la Comisión Interamericana dicta una medida cautelar y por primera vez en la historia Colombia no cumple la medida cautelar, porque sostiene que es un órgano político y como órgano político no debe dictar medidas jurisdiccionales. Este es un tema muy tuyo, ¿no es cierto? ¿Puede un órgano político dictar una medida jurisdiccional? Yo creo que no. Yo también coincido plenamente. Yo creo que no. Sí, Oye, pero a ver, ¿qué relevancia, qué significado tiene que Colombia se haya retirado en el pleito del caso Bedoya? La significancia que tiene, Adolfo, es dejar al descubierto que hay una cantidad de países que claramente no están satisfechos con el funcionamiento del sistema interamericano y que están reclamando al sistema interamericano principalmente algo que el sistema interamericano se resiste a construir, que es el margen de apreciación nacional. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha respetado siempre lo que denomina margen de apreciación, es decir, que una norma en un país sea inconvencional o sea inconstitucional, para ponerlo en términos más, digamos, fáciles de asimilar, no significa que sea inconstitucional en otro país, porque ahí existe un margen de apreciación nacional. Por ejemplo, en el caso Lausi contra Italia,
se declaró que tener crucifijos, ¿no es cierto?, en oficinas públicas iba en contra de del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Pero en el mismo caso, contra Grecia, el Tribunal Europeo dijo margen de apreciación nacional, porque había una notoria diferencia. Uno tenía una religión oficial, en el caso de Grecia, y el otro no tenía una religión oficial, era un Estado laico. No todos los países pueden tener los mismos estándares, porque tienen que depender. Claro. Este es el tema, y esto es lo que se quiere del sistema interamericano, pero no lo quieren. Mira, he tenido la oportunidad de hablar mucho con Sergio García Ramírez, al cual conozco muy bien, un distinguido procesalista penal, amigo mío, amigo tuyo, de muchos años. De muchos años, el padre del control de convencionalidad. Él fue quien creó el control de convencionalidad cuando era presidente. Desde la Corte, un gran juez en la Corte. Exactamente, un gran juez en la Corte, desde la Corte. Y él no es partidario de que se construya un margen de apreciación, al igual que hizo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, lo haga la Corte Interamericana. Y él me explicaba por qué. Yo particularmente confieso, y se lo dije, no comparto, pero explicaba por qué. Él dice, las democracias latinoamericanas todavía no están lo suficientemente maduras como sí las son las democracias europeas. Y desarrollar un margen de apreciación va a otorgarle a los países una nueva herramienta para incumplir las decisiones del sistema interamericano. Yo creo que tiene demasiado paternalismo esa opinión, pero... Oye, yo no estoy de acuerdo con eso, yo no estoy de acuerdo. Primeramente, las constituciones europeas no son democráticas, sino son todas monárquicas, o cuasi monárquicas, o con reminiscencias monárquicas, no podamos. Y mucho más modernas que las latinoamericanas, incluso. Pero por supuesto. Pero además, son todas después de la Segunda Guerra Mundial. Yo pregunto, ¿en qué constitución europea está el sintagma debido proceso con lo que el significado que le damos nosotros? No aparece. El justo proceso de los italianos no tiene nada que ver con eso, ¿no es cierto? Pero además que yo no estoy de acuerdo que nos nieguen madurez para poder decidir lo que hacemos. No me parece que es un argumento, yo no lo aceptaría nunca, ¿no? Porque sí, el acusarnos de inmadurez nos quita derecho a la revolución. Sin ningún tipo de duda. Yo justamente en esa reunión con García Ramírez, que estaba Eduardo Ferrer MacGregor también, te cuento, discutíamos mucho justamente académicamente y con gran afecto, respeto, sobre todo y admiración por ellos, sobre todo por el maestro Sergio, que es un gran jurista. Debatíamos este tema, no compartíamos, pero un poco este es el pensamiento que impera en quienes hoy están digamos, al mando. Pero hay algo más, hay algo más. Esta reserva nacional que vos me estás hablando no es otra cosa que una aplicación indirecta del principio de reserva constitucional en la Argentina, por ejemplo. Cuando los estados provinciales acá le han delegado a la federación, a la república, hacer las leyes de fondo, se han reservado de las leyes de forma, porque parece claro que lo que se quiere desde los Estados Unidos para acá es que el juzgador de un problema tenga la misma idiosincrasia que la gente juzgada. Esa es la justicia que quieren los mapuches, que están queriéndolos todos, están queriendo toda América Latina. Es la justicia que quieren los paraguayos. Vos sabés que en Perú, desde el anterior Consejo de la Magistratura, se determinó que un juez que va a actuar como tal en un lugar donde predomina el quechua o el aymara hablante, debe hablar quechua o aymara como lengua materna, para que tenga la misma idiosincrasia. Por supuesto. Y eso no la tiene. Entonces, si yo soy juzgado por un centroamericano o a la inversa, no tenemos la misma idiosincrasia. Sin ningún tipo de duda. Es hora de que el sistema interamericano, que lógicamente, digamos, reitero, es un sistema que realmente ha hecho muchos aportes a la protección de los derechos y a la garantía de los derechos, es hora de que comencemos a proyectar una reformulación del mismo. Sí, otro tema, ¿sabes, Adolfo? También es la legitimidad democrática, que vos lo planteaste, la legitimidad democrática de los jueces que integran la Corte Interamericana.
Es decir, son propuestas por los estados y de alguna manera sabemos que son componentes políticos en la selección, lamentablemente. A veces aciertan, pero muchas veces erran también, ¿no es cierto? Pero muchas veces erran. Oye, una última, no hemos ido lejos del tema, pero estoy entretenidísimo con la conversación, ¿eh? Además me parece una conversación importante. Oye, ¿de quién fue la idea de situar los contratos internacionales a la altura de la Constitución en el año 94? Porque en ese momento estaban por debajo, había que aprobarlos por ley, y hoy ya no. Entonces, ¿quién lo metió en la Constitución con esas características? La influencia principal fue de la gente del Frente Grande en ese momento. Vos te acordás que había 3 grandes grupos políticos en la Convención del 94. El Pacto de Olivos, radicalismo y justicialismo o peronismo, ¿no es cierto? Y el Frente Grande, que tenía un rol muy importante, fue el momento de apogeo del Frente Grande. Muchos de los integrantes del Frente Grande terminan después, recordemos, venían del peronismo o terminan en el peronismo. Venían del peronismo como Chacho Álvarez, vos te acordás, ¿no es cierto? O terminan en el peronismo como, por ejemplo, Zaffaroni, por ejemplo, que estaba también en el Frente Grande en ese momento. El Frente Grande tuvo una enorme influencia, Barcesat, vos te acordás, también era convencional constituyente, también integraba el Frente Grande, hoy es uno de los principales defensores del kirchnerismo en este momento. Es decir, un grupo de intelectuales, muchos profesores de derechos humanos, ¿no es cierto?, que tenían la ilusión de que llevando los tratados internacionales a una jerarquía constitucional, a un modelo parecido al que tiene Holanda, un modelo parecido que tienen algunos países europeos, esto iba a generar un mayor marco de protección y un límite a los abusos que las dictaduras argentinas en sus distintos momentos habían tenido respecto a los derechos humanos. Yo creo que fue una mala redacción del artículo 75, inciso 22, porque claramente trajo muchos debates, no en doctrina, en la propia jurisprudencia, y en la propia jurisprudencia de la Corte Suprema. Yo puedo distinguir 3 o 4 momentos distintos de interpretación de la Corte Suprema de Justicia desde 1994 hasta el día de hoy, en torno a la priorización justamente, cómo interpreto ese artículo 75, inciso 22. ¿Qué pongo, no es cierto? Este concepto de bloque de constitucionalidad federal, los tratados de derechos humanos, digamos, por sobre la Constitución, o los tratados de derechos humanos por debajo de la Constitución. Hay para todos los gustos y para todos los gustos en la jurisprudencia de la Corte Suprema. Así es, ¿no? Oye, nos fuimos del tema, pero me quedan todavía 8 o 9 minutos para terminar esta charla. Que te pregunto para volver al tema, ¿no? ¿Cuál es el sistema argentino de control de constitucionalidad? El sistema argentino de control de constitucionalidad es, junto con el sistema norteamericano, Estados Unidos y Argentina, son los únicos 2 países, Adolfo, los únicos 2 países en América que mantienen un sistema de control judicial difuso relativamente puro. Relativamente puro, digo, relativamente como nació en el modelo de la Judicial Review. Son los únicos 2 países. Mirá, Uruguay tiene un sistema concentrado en el Pleno de la Corte Suprema. Paraguay tiene un sistema concentrado en la Sala Constitucional de la Corte Suprema. Chile tiene un tribunal constitucional. Bolivia tiene un tribunal constitucional de elección popular. Brasil tiene un sistema mixto de control. Perú tiene un tribunal constitucional, pero al mismo tiempo los jueces pueden ejercer control difuso en el marco de las garantías. Colombia tiene una Corte Constitucional que comparte la cabeza con la Corte Suprema de Justicia. Ecuador tiene una Corte Constitucional fuera del Poder Judicial. Y como bien recordaste vos, en Latinoamérica tenemos varias cortes o tribunales, en Centroamérica tenemos varias cortes constitucionales. Pero un caso interesante, Adolfo, como cierre de este tema. México. ¿Sabés por qué es interesante? Porque México, hasta un caso que le falló la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que se llamó Radicha Pacheco contra México, tenía un sistema de control de constitucionalidad concentrado en la Corte Suprema de Justicia.
y por efecto de ese fallo reformó la Constitución para tornarlo también difuso. Hoy es mixto el sistema, es decir, es concentrar algunas acciones de control concentrado en la Corte Suprema, pero todos los jueces tienen además la posibilidad del control de constitucionalidad difuso, que a mi criterio es el más democrático de todos los controles de constitucionalidad, sin ningún tipo de duda, porque el control concentrado claramente es mucho más propenso a la implicancia de la política en un grupo reducido o en un tribunal específico que cuando yo tengo un modelo mucho más democrático y esparcido de control de constitucionalidad. Contame, ¿cómo lo ves a eso con un control oficioso? Bueno, vos sabés que yo tengo una posición contraria al control oficioso. También yo. Desde el punto de vista académico, porque desde el punto de vista práctico, hoy todos sabemos que la Corte ha reconocido el control de oficio. En el marco del amparo, por disposición de la Constitución, artículo 43, y en el marco de los otros procedimientos, por disposición, lógicamente, de la Corte Suprema de Justicia y por efecto de la Corte Interamericana. Porque cuando la Corte Interamericana dice que este supuesto control de convencionalidad se ejerce de oficio, en el caso de trabajadores cesados del Perú contra Perú, la Corte Argentina, justamente en el caso Rodríguez Pereira, en el año 2012, adopta la misma temática y dice, dejemos este tema de control de oficio sí, control de oficio no, de ahora en adelante hay siempre control de oficio, por supuesto, con determinados resguardos para garantizar el debido proceso. Pero veamos esto. Yo, en mi época judicial, llegar a una declaración de inconstitución, primero recuerdo era solamente por vía de excepción y a pedido de parte. Después se aceptó a regañadientes la vía de acción, la demanda de inconstitución y ahora el control de oficio. Pero he visto, en mi época de director del diario Juris, que había muchas declaraciones de inconstitucionalidad politizadas, a la virulí, diríamos, ¿no es cierto? Y en mi experiencia de muchos años, creo que ha habido un grave desajuste en esto, ha habido un abuso en la inconstitucionalidad, cosa que ha hecho que el activismo judicial argentino, que no es el americano, que es un activismo diferente, que son probadores de oficio, que son jueces inquisitivistas, me parece que se ha hecho mucho daño con la posibilidad de que el juez falle lo que le gusta. Es decir, con el cuento o por la vía del control oficioso de constitucionalidad, yo fallo con mi moral y no con la norma. Y la norma o la inaplico y la declaro inconstitucional, o directamente la inaplico porque no me piace. Y eso es terrible. Eso ha generado un festival de inconstitucionalidades, claro, de alguna manera. Sin ningún tipo de duda, coincido plenamente en tu opinión. Ahora, ¿vos no crees que eso en nuestro país nos lleva a que repensemos el control oficioso? Esto no pasa en el Paraguay. Esto no pasa en el Paraguay. Yo particularmente lo tengo escrito, Adolfo, en mi tratado de control de constitucionalidad lo tengo escrito. Tengo escrito todos los argumentos por qué creo que el control de constitucionalidad no debe ser de oficio. El control de constitucionalidad, vamos a sincerarnos, no es matemática. No es 2 más 2, que es 4, como en la matemática. Es, como yo digo risueñamente, ¿cuánto quiere que le dé? Porque a veces hay argumentos muy buenos para un lado y muy buenos por el otro. Por lo tanto, solo las partes conocen cuando realmente pretenden la inconstitucionalidad de una norma. Introducir de oficio la inconstitucionalidad siempre beneficia a alguien y perjudica a alguien, inevitablemente, y rompe lógicamente con, obviamente, la imparcialidad judicial. Y con la idea del debido proceso, ¿no? Si hicieron las 6 de la tarde, yo estaría una buena hora más charlando contigo, Nosotros tenemos que hacer otra charla porque amerita, es una charla culturosa. Porque además hemos transitado por diversos temas del proceso y diversos temas del sistema jurídico y de la democracia y de los sistemas políticos. Oye, yo sé que tenés un compromiso en minutos, te dejo un minuto antes porque te vayas para que des un pensamiento final al que nos está escuchando. No, me parece muy importante, Adolfo, remarcar toda la tarea que vos has hecho a lo largo de estos últimos años,
y principalmente yo te he acompañado en los últimos 20 años. Creo que no hay que cesar en esto, creo que hay que seguir trabajando. Te felicito por estos conversatorios. Ojalá, me comprometo, si me volvés a invitar, a disfrutar de una charla contigo, y reitero lo que dije al principio, ojalá vuelva la presencialidad y la comensalidad, porque es lo que mejor lo que más extrañamos después de esta anormalidad que vivimos ahora. Alejandro, gracias por todo, un fuerte abrazo, todo mi agradecimiento, hasta pronto y hasta siempre. Chao, mi querido amigo. Un gran abrazo. Chao.